grabar igual esta clase, ¿ya? Para saber las reglas del juego que nosotros tendremos. Va a ser lo siguiente. Nosotros durante el paro, me parece, no alcanzamos a tener ningún control, porque entre medio hubo un feriado, ¿cierto? Un día lunes feriado, después fue la prueba, ¿ya? Por lo tanto, durante el paro nosotros no tuvimos ningún control, ¿ya? La prueba, un poquito más de la mitad solamente rindió la prueba, ¿bien? Y poco menos de la mitad no la rindió. Por lo tanto, eh, las personas que no rindieron la prueba no deben justificarla ni nada de eso, sino que a fin de semestre, como en un mes mes o más o menos, ¿cierto? Vamos a tener una prueba recuperativa para las personas que no rindieron la prueba número 1, ¿ya? Como prueba recuperativa normal, digamos, que de todos los semestres se hace. Bien, no falten a la prueba número 2. No deben faltar la prueba número 2, ¿ya? Entonces, con respecto a la prueba número 1, hoy día van a estar las notas de los que la rindieron. Y quien no la rindió, obviamente le va a aparecer un 1, pero ese 1 es momentáneo hasta que rindan la prueba recuperativa. Bien, entonces, con respecto a la prueba, dudas o consultas, eso es muy importante. Vamos paso a paso, entonces vamos hablando por temas separados, ¿ya? Con respecto a la prueba, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Profe, ¿la recuperativa será de la materia que fue la primera prueba solamente o toda la materia? Sí, bueno, De la, va a de depender. la que se... Va a depender de lo siguiente. No existen dos pruebas recuperativas, es solo una. Entonces, si nadie faltase a la segunda, haríamos la prueba recuperativa solamente de la materia de la prueba número 1. Ahora, si faltasen personas en la segunda evaluación y deben dar la recuperativa también, entonces es una prueba recuperativa que entran todos los conceptos. Entonces va a depender de eso. ¿Te parece, Kevin? Sí, profe. ¿Ya? Y la Entonces, otra duda que usted nos había dicho a mí con el otro compañero que se me olvidó quién era, creo que era el Boris, no recuerdo, que ¿ya? era que habíamos entrado como 3 semanas tarde por la matrícula y no le preguntamos nunca cuándo iba a ser el control recuperativo de ese, del ¿Cuántos primero. controles faltaron ustedes? No, era uno, solamente el primero. Y usted Ya. dijo Sí, que los lo que iba a tienen la fijar. matrícula tarde, ¿cierto? Claro, sí, era yo y otro más, no sé quién era. Correcto. No, los que tienen, ustedes se les sacará el promedio con un control menos solamente. Ah, ya, profe. Ok, Eso, así va a quedar su promedio, ¿me entiende? ok, Con los controles solamente que era alumno, porque el otro control no era alumno usted todavía. claro. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, buena pregunta, Kevin. Y con respecto a la prueba, a lo mejor hay alguna otra duda o consulta, chiquillo. Con respecto a la materia que entró en la prueba, ¿se va a hacer como algún tipo resumen hoy? O sea, yo igual vi los videos, pero Sí, hoy día vamos como a repasar para hacer. todo. Intentaremos que ustedes puedan ser participativos y decir todo, las dudas que puedan tener y, y hoy día intentaremos nivelar la cancha. Eso es lo que intentaremos hacer, ¿ya? Y Ah, esto ya, igual va a quedar grabado, ¿cierto? Pero intentaremos repasar todo y resolver todas las dudas de la materia para atrás. Bien, ya. Gracias. excelente. De cualquier duda hacia atrás. Por ejemplo, aquí ya me están pidiendo que repase un poquitito la función i y la función o. Y es lo primero que vamos a hacer porque solicitud de Martín, ¿vale? Y Michelle abajo también me dice, ¿ya? Entonces, ¿les parece si ya comenzamos a repasar y ustedes eh, voy a, voy a como es un repaso, ¿cierto? Voy a usar un Excel desde cero, desde vacío, digamos, ¿ya? Y ese Excel vacío comenzaré yo a explicar desde cero para, ahora,
todo lo que hagamos en este Excel, si quieren, yo lo puedo guardar y se lo subo en Educando, pues no tendría ningún problema. ¿Ya? Bien. Todos pueden ver el Excel, ¿o no, chiquillo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. excelente. Como no puedo ver el chat, me avisan si es que alguien escribe alguna pregunta o cosas por el chat, ¿ya? No lo puedo ver cuando tengo el Excel. Ya. Entonces, lo primero que vamos a ver, la función i y la función o. Esto es una suerte de repaso, por lo tanto, cuando exista alguna duda, alguna consulta, no duden en de inmediato decir, a mí no me quedó claro, me lo puede repetir, por favor, o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, comenzamos. Como les dije, yo este Excel lo estoy haciendo desde cero, en blanco, ¿ya? Aquí lo importante es si es que se entiende o no se entiende. Eso es lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, tenemos la función i y la función o. Son funciones que se parecen bastante. ¿Qué significa la función i? La función i significa o cumple que, ¿cierto? Acá la función i se cumplen todas las condiciones. Ese es un requisito. Se deben cumplir todas las condiciones. Después vamos a analizar más adelante. La función o, un requisito es que se cumpla solo una condición. Bien, aquí se deben cumplir todas, absolutamente todas. Y en la función o me basta con que se cumpla una. Ahora, mínimo, vamos a poner aquí mínimo. Es decir, si se cumplen dos, si se cumplen tres, si se cumplen cuatro, también me sirve, digamos. ¿Para qué me sirve? Que lo que me entrega la función i y lo que me entrega la función o son dos valores o dos respuestas posibles, falso y verdadero. Esas son las dos funciones posibles que me entregan estas dos, ¿cierto? Las dos respuestas, función o y la función i. Por lo tanto, para que me entregue el valor verdadero, se deben cumplir todas las condiciones. Para que me entregue el valor verdadero, mínimo se debe cumplir una condición. ¿Ya? Ahora, ¿qué condiciones? Bueno, yo podría poner un sinfín de condiciones. Y veamos un par de ejemplos para que se entienda. Recuerden que la sintaxis, y aquí voy a poner la sintaxis de la función i, es muy parecida a la función o. Comenzamos con i, abre paréntesis, y aquí dentro pongo todas las condiciones. Condiciones. Bien. Así es la sintaxis, ¿cierto? Y la sintaxis de la función o es muy similar. Lo único que no ponemos i, sino que ponemos o. Bien. Condiciones. Bien. Entonces, ¿qué condiciones? Yo puedo tener condiciones de comparación. ¿Qué son las principales condiciones? ¿Ya? De comparación. Por lo tanto, yo para comparar utilizo el es igual, utilizo el mayor es igual, utilizo mayor, menor. ¿Se acuerdan que existía también, que nosotros lo habíamos visto, diferente? O mayor igual, menor igual. Todas estas son condiciones. Bien, a eso me refiero con condiciones. Es decir, yo estoy comparando dos números o dos informaciones, porque no tan solo puedo comparar
Dos números, a lo mejor informaciones. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me devuelva si es verdadero o si es falso. Porque estas son las dos respuestas posibles, ¿cierto? Si es verdadero o si es falso. Veamos un ejemplo. Yo tengo números. Tengo Juan, María, ¿cierto? Y tengo sueldo de Juan, tengo años. Veamos otro ejemplo. Entonces aquí tengo 301.000 pesos, el mínimo. María 550. ¿Ya? Y años, esta persona tiene 27 años y acá tengo 23 años. Bien. La función y significa, yo quiero saber si Juan es mayor que María. Entonces yo debo establecer una condición, ¿se entiende o no? Juan es mayor que María. Entonces, de acuerdo a eso, yo hago la función es mayor que María y tiene un mayor sueldo. Para eso entonces, ¿cierto? Son dos condiciones. Cuando yo utilizo la función y o utilizo la condición o, es cuando yo tengo más de una condición. Porque si no, no utilizo nada y solamente pongo es igual. Por ejemplo, es igual el sueldo de Juan mayor que el sueldo de María. ¿Se dan cuenta aquí? No puse absolutamente nada de ninguna condición. No me han hablado todavía. Avísenme si alguien habla en el chat, ¿ya? Entonces, falso. El sueldo de Juan no es mayor que el de María. Solamente una comparación. Pero cuando utilizo la función y la función o, es cuando tengo más de una condición o más de una comparación, como quieran llamarlo, ¿cierto? Como es este ejemplo. Juan es mayor que María y tiene un mayor sueldo. Entonces, aquí yo utilizo la función y digo, Juan es mayor que María, es decir, los años de Juan deberían ser mayor que los años de María, ¿cierto? Punto y coma, pongo la otra condición. ¿Cuál es? Que el sueldo también es mayor, es decir, el sueldo de Juan es mayor que el sueldo de María. Si tuviese 3, 4, 5 condiciones, yo las voy separando por punto y coma, ¿cierto? Yo las voy separando por punto y coma. Bien. Entonces, al presionar Enter, no sé si me están escuchando o no, pero al presionar Enter, ¿qué es lo que me debería aparecer aquí, chiquillo? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque una de las dos condiciones no se está cumpliendo, ¿cierto? Es mayor en edad, pero su sueldo no es mayor. Entonces, se tienen que cumplir todas las condiciones para que aparezca verdadero. Si una no se cumple, es falso. Bien, eso así funciona. Esa es la función Y. Bien. Si yo quisiera hacer exactamente lo mismo con la función O, ¿cierto? Pero la única diferencia, ¿cierto? Que yo pongo Juan es mayor que María o tiene un mayor sueldo, ¿cierto? Entonces yo escribo exactamente lo mismo, ¿ya? Corrieron esto obviamente porque eran relativas.
¿ya? Pero no pongo Y, sino que pongo O. Fíjense que funciona exactamente igual, ¿cierto? Es decir, digo que la edad de Juan es mayor de María o el sueldo de Juan es mayor que el de María. En este caso, fíjense que mínimo se debe cumplir una condición para que diga verdadero. Por lo tanto, cuando presiono Enter, dice verdadero. ¿Por qué razón? Porque se cumple una. Se cumple la edad. No se cumple la otra, pero se cumple la edad. ¿Cierto? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para un sinfín de cosas, ¿cierto? Nosotros vimos que yo podría ponerlo dentro de un formato condicional y cuando es verdadero, esto se va a pintar, por ejemplo, ¿cierto? Cuando es falso no se pinta y cuando es verdadero sí se pinta. Bien. De esta forma funciona entonces la función Y y la función O. ¿Se entiende o no cómo funciona? Ahora, esta es una comparación de números solamente la que yo estoy haciendo, pero no necesariamente. Yo podría comparar, por ejemplo, otra condición y el nombre es igual y pongo entre comillas Juan. También podría comparar con letras. Ahora, cuando yo comparo con letras, siempre tienen que ser entre comillas, ¿cierto? Porque estoy hablando de, no estoy hablando de números, sino que estoy hablando de esta información de texto. Consultas, dudas, niños. De este repaso que estamos haciendo de la función I y la función O. Dígame. Consulten nomás, chiquillos, sin miedo. Por lo menos yo no tengo dudas. Lo explicó súper bien. Ya. Bueno. Yo esto, en todo caso, si a ustedes les sirve o quieren, yo voy haciendo este repaso, entonces le pongo acá repaso, función I, O, ¿cierto? Y les guardo este archivo igual y se lo subo. Por si acaso, por si lo quieren ver. Al que le sirva está bien, ¿cierto? Y si no, está bien también. ¿Ya? Muy bien. Veamos otro repaso. ¿Cómo estamos con la función sí? ¿Pudieron ver los videos de la función sí? Sí, profe. Ya. ¿Tiene alguna duda ahí? ¿Alguien alguna duda con respecto a eso? Sí, profe, yo tengo una duda. Es Ya. que estaba viendo un video y caché que primero ponían un SI, las condiciones, y luego hacían otro SI, pero en la misma... Y ahí no Correcto. caché como Ya. lo Muy hacía buena porque lo consulta. intenté y no me funcionó. Son sí anidados. Se llaman función sí anidada. Vamos a ver un ejemplo. ¿Te tinca? Voy a poner Ya, aquí otra hoja. Miren, ahí abajo voy a cambiar de hoja para que no se enreden después. Entonces aquí le pongo repaso, función sí. ¿Se dan cuenta? Entonces así este les sirve como para ir viendo lo que hacemos. Entonces, imagínense ustedes que parece que nosotros teníamos un ejemplo de huevos, ¿ya? Pero puede ser un ejemplo de papas. Un ejemplo de papas. Entonces tengo papas de acuerdo a los papas sureñas. Tienen un precio de, no sé cuánto tiene un precio, chiquillos. 8.000,
peso del saco. Papas de la zona, 6.000. Papas de tercera tienen un precio de 4.000. Y papas para semilla tienen un precio de 3.000. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, con esta información que yo tengo aquí de las papas, bien, me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuál es el precio que deberían tener los sacos de papas de algunas personas que pondré acá? Por ejemplo, comprador 1, ¿cierto? Ahí tengo todos los compradores. Y acá entonces tengo algunos compran sureña, otros tercera, otros de la zona. Ya, por ahí. Entonces, yo quiero saber acá, tengo cantidad, precio unitario, valor total. ¿Bien? ¿Le gusta el ejemplo? ¿Se entiende, no? Entonces, aquí, ¿cuántos sacos compran? Ya, ahí tengo cuántos sacos. Y entonces necesito yo sacar cuál es el valor total. Imagínense que esto es una tabla enorme hacia abajo, es decir, yo no voy a ir poniendo precio unitario 8.000, 6.000, 4.000, ¿se entiende o no? Porque eso me demoraría mucho. Entonces, yo podría utilizar la función sí, pero anidado, ¿ya? Que es lo que dice su compañera. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo sería la función sí? Por favor, después que yo lo esté escribiendo, cuando terminemos, sean honestos y me dicen si se entendió o no se entendió, ¿vale? Entonces, va a depender, porque aquí el precio, ¿de qué depende? Del tipo de papa, ¿cierto? Va a depender del tipo de papa que yo esté comprando, ¿ya? Vamos a poner aquí. Entonces, voy a agrandar esto simplemente para que la fórmula se pueda ver mejor, ¿ya? Entonces voy a poner es igual si, sí que yo necesito saber si este tipo de papa, porque voy a hacer solo una fórmula, y esa fórmula la voy a copiar hacia abajo y me debería servir para todos, ¿ya? Ojo con eso. Si es igual a, podría yo escribir aquí sureña, o podría decir que es igual a esta celda. Me sirve cualquiera de las dos. Pero si le pongo igual a sureña, tengo que dejarlo con referencia absoluta, ¿cierto? Después cuando lo tire hacia abajo, para que esto no se mueva, ¿ya? ¿Qué pasa si es igual a Profe, sureña? Dígame. profe, una duda, ¿usted hizo algo para que al tiro se pusieran los signos pesos los dos? Sí, segunda clase ¿Hicieron de algo? ofimática es Sí. F4. Atajo del teclado era F4, referencia absoluta. Y fíjate que Ah, cuando ya. yo presiono F4, se va cambiando, mira. Ya, profe. Ya. Recuerden eso. Vamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa si este tipo de papa es igual a sureña? ¿Qué pasaría? El por kilo se cobra 8 lucas. 8.000 por saco, ¿cierto? 8.000 Ah, por por saco. saco, perdón, perdón. Ya. Entonces, ¿qué significa? Que el valor de esta celda debería ser ese número de allá, ¿cierto? Mm, Vamos viendo, ¿no? Le pongo C5. Es decir, que tome el valor C5.
Pero ¿qué pasa si no es sureña? Mm, puede ser de la zona, o sea, tiene otras opciones, las otras Muchas tres otras opciones. opciones, pues, ¿te dan cuenta, Mm. no? Si no es sureña, tengo muchas otras opciones, es decir, no le puedo asignar otro valor, ¿se entiende o no? No podría Mm. poner acá 6.000 o 4.000, no podría porque no sé exactamente, si no es sureña, no sé cuál otro tipo puede ser. Y es por eso que aquí en el valor de si es falso, debería hacer otra pregunta. Y aquí yo debería poner sí y hago otra función sí. Es decir, Yo es como que, intenté hacer otra función así, ¿cómo? no me pescó. Como que intenté hacer otra así, ¿Ya? pero no. A Como que la veces hice mal, no sé, puede algo lo he ser. hecho A mal. veces le ponemos otros signos igual. No, el signo es igual. Siempre va solo al principio. Y si queremos poner más funciones, simplemente la escribimos. ¿Ya? A veces sucede que Sí. podríamos poner otros igual. ¿Ya? Mm. Siempre al inicio. Pero esto es como que yo, traduciéndolo al español, es como que yo te estoy diciendo, ¿tú llevas papa sureña? ¿Sí o no? Entonces, si me dice que sí, tiene 8.000. Si me dice que no, digo, entonces de la zona. Eso es lo que estoy haciendo, ¿se dan cuenta, no? Si me dice que sí, son 6.000. Si me dice que no, entonces le pregunto, es de tercera. Fíjense que eso es lo mismo que yo estoy haciendo acá. ¿Es papa sureña? Si es sí, o sea, si la respuesta es verdadero, en otras palabras, ¿cierto? Asume el valor de 8.000, el que está aquí, ese valor. Y si no es sureña, debo hacer otra pregunta. Entonces aquí debo preguntar si, otra vez lo mismo, ¿cierto? F11 es igual a este de la zona. Y si es igual, va a tomar el valor de 6.000. Y si no es de la zona, todavía tengo más opciones. ¿Y qué debería hacer entonces? Hacer otra pregunta. Ya lo entendí. Y preguntar si es de tercera, ¿cierto? Entonces pregunto si este tipo de papa es de tercera. Profe, ¿cómo se llama Se llaman esta función sí anidadas. ¿Por qué son anida? anidadas? Porque va un sí dentro de otro sí, dentro de otro sí y así sucesivamente. Pero es casi lo mismo que cuando nosotros hablamos y hacemos consulta. Cuando nuestras preguntas son solamente sí o cuando las respuestas pueden ser sí o no. Es como yo te digo, ¿te gustan los completos? No, no. Entonces, ¿te gustan las empanadas? No, 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 no. Entonces, ¿te gusta? ¿Cierto? Pasa exactamente lo mismo. Aquí yo estoy preguntando, ¿las papas son de la zona? ¿Son sureñas? No. ¿Las papas son de la zona? No. ¿Las papas son de tercera? ¿Te das cuenta, no? Eso es lo que estoy haciendo. Y cuando diga que sí, asumen el precio correcto. Ahora, ¿qué pasa si no es de tercera la papa? ¿Qué pasa si no es de tercera? ¿Qué Pues, pasaría? ¿Cómo? bueno, puede ser semilla. Asumo automático, porque ni siquiera necesito preguntar, ¿se entiende, no? Porque Claro. tengo papas de 4 clases solamente. Por lo Como que tanto, ya de las todas y por eso me queda como la última opción. correcto. O sea, si no son sureñas, si no son de la zona, si no son de tercera, son Claro. de semilla, Ya. ¿cierto? Y entonces asumo automáticamente, si no es ese, no es ese, asumo automáticamente que el precio de 3.000. Y ahí cierro todos los paréntesis. Y entonces tendríamos nuestra función sí completa. Es una función un poquitito más larga, ¿cierto? Presionamos y entonces tenemos nuestro precio unitario. Lo tiro hacia abajo y tenemos todas las posibilidades. De hecho, aquí yo podría cambiar una simplemente para ver semilla y cambia automáticamente el precio, ¿cierto? Cambiamos la primera. Es tercera, entonces sureña, 8.000.
El precio cambia automáticamente. De acuerdo a estos valores. Ahora, esto a mí me sirve para si yo tuviese una tabla gigante. Porque o si no tendría que estar poniendo 8.000, 6.000, 8.000, 8.000, 4.000 manualmente. Y eso me demoraría mucho, pero mucho más que hacer la función que yo estoy haciendo. Que hacer esta función y después simplemente copiarla hacia abajo. ¿Cierto? Con 1.000.000 de datos hacia abajo da lo mismo. Y entonces ya puedo calcular el valor total sabiendo el precio por la cantidad. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí, ¿puede apretar la fórmula para copiarla, por favor? Correcto. ¿Cuál? ¿La del sí? Sí, esa. Ya, la voy a poner un poquito más grande porque se ve chica, ¿cierto? La voy a poner aquí. ¿Se ve bien ahí o no? Esa es la misma que va acá. Puse arriba simplemente para que se vea un poco más grande. Entonces aquí tenemos una función sí dentro de otro, dentro de otro. ¿Y por qué? Porque tengo muchas opciones. Esa es la razón por la que hago un sí dentro de otro sí. Es porque tengo muchas opciones. Es decir, si no es sureña, bueno, si no es sureña tiene que ser de la zona. Y si no es de la zona, tendrá que ser de tercera. Y si no es así sucesivamente, ¿cierto? Por eso voy haciendo distintas preguntas sí. ¿Ya? Y esto de las referencias relativas y absolutas, esto es clave. Pues si yo no lo hago bien, voy a copiar mal los números hacia abajo. ¿Ya? Pero eso yo creo que debería estar relativamente bien, ¿cierto? Ya, Boris me pregunta, ¿acaso lo puedo explicar? ¿Cierto? ¿Qué explico de nuevo? ¿La función sí? ¿La hago de nuevo? ¿A eso te refieres o no, Boris? Ya, vamos de nuevo entonces. Sí, claro, no, está correcto. Voy a borrar esto y lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a intentar agrandar para que quede, para que se vea un poquito mejor, ¿ya? Ya, ahí. Ya. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Recuerda que la función sí, ¿qué es lo que hace? Me pregunta, ¿ya? Recordemos la sintaxis de la función sí. Ahí está, fíjense cómo es, ¿cierto? Nos dice, la función sí nos hace una prueba lógica. Ahora, si esto es verdadero, nosotros vamos a hacer algo o vamos a entregar un valor. Si es falso, vamos a hacer esto otro. Eso es lo primero que debemos entender. Preguntamos. Si es verdadero, hacemos lo primero. Si es falso, hacemos lo segundo. Todo esto separado por punto y coma. Ya hay punto y coma entre medio. Por lo tanto, ¿cuál es la primera prueba lógica? O la primera pregunta que nosotros hacemos. Preguntamos si esto, si el tipo de papas que está el comprador, el comprador, ¿ya? Vamos a cambiarlo el tiro. ¿Ya? El comprador 1, si el tipo de papa que está comprando, que es esta, es igual a sureña. ¿Bien? No lo voy a poner con signos pesos, simplemente para no enredarnos, ¿ya? Pero sabemos que va con signos pesos. ¿Muy bien? Entonces preguntamos, si el tipo de papa sureña, o sea, el tipo de papa, que sea cual sea, por eso es que lo pongo así, ¿cierto? En lo que esté comprando el comprador uno, el 1. ¿Qué pasa si es sureña? Bueno, si es sureña, va automáticamente a tener un precio unitario de 8.000. Por eso pongo C5. O podría poner 8.000, funciona igual, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? La gracia de poner C5 es que los precios podrían cambiar,
Y entonces simplemente vengo, lo cambio acá y se cambiaría en toda la tabla. Por eso es que yo utilizo más referencias que números dentro de las funciones. ¿Ya? Esa es la idea. La idea es después poder actualizarlo y esto se haga automáticamente. Entonces, estoy preguntando si el tipo de papa que compró es igual a sureña, a B5, aquí. Si es igual a sureña, asume esta celda va a tener el valor 8000. Bien, hasta ahí estamos bien, yo creo, ¿o no? Consulto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Que es como la primera parte de la función sí. Ya. Imagínense que yo podría poner lo siguiente. Punto y coma. ¿Y qué pasa si no es 8000? Yo podría poner, no es sureña. Sureña. Fíjense, lo podría poner con, con, con comillas, ¿cierto? No es sureña. Fíjense. Y si fuese de la zona, aparecería no es sureña. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón? Porque la función sí es este valor cuando es verdadero y asume el segundo valor cuando es falso. ¿Cierto? Asume este valor cuando es verdadero y el segundo valor cuando es falso. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que esta función sí me sirve ya para saber si es de la zona, o sea, perdón, si es sureña o no. Pero el tema es que existen más tipos de papa. Existen más tipos de papa. Como existen más tipos de papa, entonces yo debo saber y descubrir si es de los otros tipos. Y para eso, si es que el valor fuese falso, yo hago otra pregunta. Hago otra pregunta. Y pregunto entonces si es que este tipo de papa es igual a la zona. Ya sé que no es sureña, por lo tanto pregunto si es de la zona. ¿Qué pasa si es de la zona? Asume el valor de 6000, lo que está aquí. Y si no es de la zona, si no es de la zona, ¿qué quiere decir? Significa que no es sureña y tampoco es de la zona. Pero me quedan más opciones. Puede ser de tercera o puede ser semilla. Y es por eso que debo hacer otra pregunta adicional. Y como toda pregunta, hago así. Este valor es igual a tercera, al tipo de papa. Y entonces, ¿qué pasa si es de tercera? El valor si es verdadero, que aquí estoy, ¿cierto? Si es igual, entonces asume 4000. ¿Y qué pasa si no? Bueno, ¿qué significa si no? Significa que no es sureña, no es de la zona, no es de tercera. No tengo que para qué hacer otra pregunta, ¿se entiende? Porque si no es ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero, bueno, obviamente es de semilla. Y si es de semilla, asume el valor de 3000. Y ya tendría listo entonces tengo que cerrar obligatoriamente todos los paréntesis que fui abriendo, ¿cierto? Los 3 paréntesis, ahí están. Y esa sería mi función. Obviamente, si yo la quisiera copiar hacia abajo, obligadamente tengo que poner con referencias relativas y absolutas. ¿Ya? Bien. Don Boris, ¿qué tal? ¿Un poquito mejor o no? Ya, veamos entonces cómo podemos copiarlo hacia abajo. Eso es materia de hace bastante rato atrás, ¿cierto? No creo que sea necesario analizarlo, pero tenemos que cambiar las referencias relativas y absolutas que nosotros tenemos, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer para que podamos copiarlo hacia abajo correctamente. Bien.
Y ahí entonces estamos. Ahora sí lo podemos copiar hacia abajo y nos sale todo correctamente. Y tenemos el valor total, que eso es lo que nosotros queríamos. Bien. Voy a entrar al chat ahora. Ya, parece que quedó todo claro, Boris. Claro, Javi. No siempre puedo, no lo tengo visible, pero entrando ahí puedo leer los mensajes. Ahora estoy leyendo el tuyo. Bien. Bien, ¿qué tal quedamos con la función sí? ¿Se entiende? Fíjense que la función, ahora, si yo tuviese aquí el doble de tipos de papa o tuviese 20 tipos de papa distintos, ¿qué debería hacer acá? Bueno, yo debería hacer 20 sí, ¿se entiende o no? Entonces la función quedaría enormemente mucho más larga que como nosotros la estamos viendo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo pusiera acá tipo de papa de la zona, pero lo escribo con falta de ortografía porque alguien lo escribió mal y le pongo zona con S? Me va a dar 3000 y a lo mejor yo no quiero que aparezca eso. ¿Cómo lo puedo modificar? Para que ante cualquier error que aparezca acá, yo tengo que hacer la última pregunta. Es decir, no debo darlo por sentado de que el último va a ser 3000. Entonces debería preguntar, debería hacer la última pregunta, ¿ya? Y preguntar si este tipo es igual a semilla. Si es igual a semilla, entonces que aparezca, ¿cierto? Voy a poner acá con, perdona, con, ahí sí. Si es igual a semilla, entonces el valor es 3000. Y si no, entonces yo debo poner a lo mejor un mensaje de error. ¿Se entiende, no? Usted se equivocó en el tipo de papa, por ejemplo. Y entonces de esa forma me aseguro que las personas no escriban de forma errónea, es decir, que exista el tipo de papa que yo estoy poniendo, ¿cierto? Entonces pongo de la zona y ahí pone 6000, tercera, ¿cierto? Semilla, va cambiando y pongo semila, me equivoqué simplemente en escribirlo, no puse semilla, o, o peor, semilla, es un ejemplo nomás, y entonces me dice, usted se equivocó, o escribió mal, o podría poner el mensaje que yo deseara. Bien, semila, ¿cierto? Cualquier otra opción, me aparece el mensaje. Consulta hasta aquí. ¿Se entiende o no cómo lo estamos haciendo la función sí? Sí se entiende, profe. Excelente. Ahora, ¿cuál es lo malo de la función sí? Es esto solamente, que la función es enorme, ¿cierto? Eso es lo único malo. Es decir, si yo tuviese 10 tipos de papas distintas, en Chiloé venden como 15 tipos de papas distintos, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que yo la función sí será enorme. Entonces tengo que estar muy concentrado para poder hacerlo correctamente y no equivocarme. ¿Ya? Ojo con eso, que eso es algo muy importante.
Pero igual está mejor que hacerlo uno por uno. Ah, no, por supuesto. Pero podríamos mejorarlo, ¿les parece? Veamos otro ejemplo. Voy a sacar esta función sí aquí. Y lo vamos a hacer de otra forma. La función buscar v. Nosotros teníamos un video de buscar v, ¿cierto? Chiquillo, ¿lo pudieron ver o no? Sí, profe. ¿Y cómo Por estuvo ese? lo menos yo no, profe. No sé quién habló, pero por el chat no lo entendí, no le entendí lo que dijo. Medio lag, es como largo. Ya entendí. Ya. ¿Les parece si repasamos igual la función buscar v? Hagamos el mismo ejercicio. ¿Ya? Aquí puse otra pestaña, ahí tengo la pestaña de la función sí, que es la que acabamos de hacer, y puse otra pestaña buscar v para que pudiésemos repasar esto. Hagamos exactamente lo mismo. Y entonces pongo es igual buscar v, bien. Entonces, el valor buscado, es decir, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Voy a buscar el tipo de papa en esta matriz. Ese valor buscado, punto y coma, lo voy a buscar en la matriz. Entonces debo seleccionar toda esa matriz. Obviamente no quiero que la matriz se corra, por lo tanto, referencia absoluta. Punto y coma, indicador de columnas. ¿Qué significa? Significa que esto lo va a buscar acá en esta matriz. Entonces va a poner semilla, 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 semilla. Cuando lo encuentre, ¿qué columna quiero mostrar? En esta matriz tengo solamente dos columnas. Tengo la columna 1 y la columna 2. Ahora, puede ser que sea una matriz más grande y tenga columna 3, 4, 5, 6. Depende, ¿cierto? Pero en este caso solamente tengo dos columnas, por lo tanto quiero mostrar la columna 1 o la columna 2. En este caso quiero mostrar la columna 2. Quiero mostrar el precio. Por lo tanto pongo 2. Bien. Y así de simple. Ahora, si yo pongo dos puntos, tengo una opción que aparece coincidencia exacta o coincidencia aproximada. En nuestro ejemplo, quiero que semilla encuentre exactamente semilla, ¿cierto? Exactamente. Por lo tanto, va a ser coincidencia exacta. Después vamos a ver otro ejemplo de la aproximada. Bien. Coincidencia exacta y cerramos. Y aquí entonces ya tenemos listo nuestra fórmula. Fíjense que es exactamente igual. Es exactamente igual que la función sí que estábamos viendo recién. Y me sirve para exactamente lo mismo. Sería la misma función. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Entonces, yo cuando pongo zona, aparece 6000. Porque viene acá, cuando encuentra zona, me muestra la segunda columna, que es esta, 6000. Y aparece esto automáticamente. Bien, esta entonces es la función que nosotros hicimos. La voy a copiar acá arriba, ¿ya? Para que la puedan ver mejor ustedes un poquito más grande, ¿ya? Ahí. Consultas de la función buscar v versus la función sí. Se dan cuenta que sirve para exactamente lo mismo. Sirve para exactamente lo mismo. ¿Ya? Ojo con eso. Profe, Dígame. ya, entonces el V
como que compara entre todos los resultados, ¿o no? Correcto, este es como que va buscando y la función sí va comparando uno a uno. Y esto busca. Es decir, viene acá, porque fíjate que aquí la función yo le puse que busque E11 en esta matriz. Entonces, Ah, busca E11, que es esto, lo busca acá. Cuando lo encuentra, aquí lo encontró, por ejemplo, me muestra la columna 2. Ese es el valor que me va a mostrar. Eso es la explicación de cómo funciona buscar V. Buscar V corta, ¿cierto? Ahora, para que esto funcione, siempre el valor buscado, que sería este, ¿cierto? Debe estar en la primera columna de la matriz que yo elijo. Ojo con eso. ¿Ya? Si yo buscara, por ejemplo, los precios, y aquí tuviese más información, buscara los precios, la matriz siempre tiene que empezar de los precios hacia allá. ¿Se entiende? Es decir, el valor buscado siempre tiene que ser la primera columna de la información que yo estoy buscando. ¿Ya? De esa forma funciona.